Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Señor les bendiga en esta mañana. Me gozo bastante poder estar ante ustedes, hermanos, sabiendo que hay un grupito ahí detrás de la cámara para poder compartir juntos este pasaje de la palabra del Señor y seguir con el fascinante estudio del libro de a los Filipenses. Doy gracias a Dios por la Iglesia de Nazareno, por este sendero que yo sé que con mucha dedicación preparan para que nosotros podamos ir todos en un mismo sentir, dirigidos en una misma idea, en unidad. Y gracias a Dios porque hoy estamos llegando ya al capítulo 2 del libro de Filipenses. Estaremos estudiando los versículos del 14 al 18. El tema para hoy es cómo mantener la vida de salvación. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 14, y dice: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Este libro de los Filipenses, como se ha dicho ya en las lecciones anteriores, fue escrito por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, fundó la iglesia que está en Filipos. Pero en este momento él está preso en Roma. Así que las circunstancias que está viviendo el apóstol Pablo podríamos decir que no son las mejores. Son circunstancias muy difíciles. No sabemos realmente cómo eran, pero no es fácil estar en una cárcel, y él tuvo muchas razones para poder estar inconforme, para no poder estar a gusto y poder reclamarle a Dios de las condiciones como estaba llevando a cabo su ministerio. Sin embargo,
él hace a un lado todo eso negativo, y él se enfoca en el propósito de Dios para su vida y se enfoca en su ministerio. Y es que él ama demasiado a los filipenses, como decían algunas lecciones anteriores. Él era ese amigo que escribió una carta. Y en este momento vamos a ver otra de las características que Pablo menciona que debe tener la iglesia de Cristo. En los capítulos anteriores estuvimos hablando de que la iglesia de Cristo debe ser una iglesia que ama, una iglesia que perdona, una iglesia que está unida por el amor de Dios. Y hoy vamos a estar viendo otros elementos de cómo debe ser la iglesia de Cristo para ser testimonio al mundo, a la gente que le rodea. Las circunstancias de Pablo entonces fueron semejantes a las circunstancias de Cristo. En la lección anterior se hablaba de que Cristo se humilló, él renunció a ser Dios y se humilló, se hizo hombre, soportó el reproche, soportó el rechazo de la humanidad, una humanidad a la que él amaba, pero que fue rechazado, y después de eso él sufre la cruz y sufre la muerte. Y la cruz era uno de los castigos más severos que se le daban a los peores criminales, así que él muere como un criminal de lo peor, sin merecerlo, pero todo eso lo hace por amor a nosotros y por cumplir con el plan redentor de Dios. Entonces, Pablo también, sus circunstancias no son fáciles, pero él está haciendo algo semejante a lo que Cristo hizo. Entonces, con toda esa autoridad que le da su vida, él puede amonestar o puede pedirle a la iglesia de Filipenses que también se comporte de la misma manera. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal del mundo, eso lo dice en Mateo, y nosotros somos la luz del mundo. Así que las normas que Pablo le va a pedir a los filipenses que tengan son las normas de Dios, no precisamente las normas de Pablo, porque todos entendemos que Pablo era un siervo de Dios, que estaba cumpliendo un ministerio que era para el servicio de Dios y también por amor a los hermanos. Y las rivalidades y las discusiones no son propias de un genuino testimonio cristiano, porque nosotros somos, como dije, la luz y la sal del mundo y debemos conducirnos prudentemente en medio aún de las situaciones de conflicto. Nosotros como creyentes tenemos el objetivo de comunicar el evangelio motivados por el amor compasivo hacia las personas que todavía no conocen a Cristo, y también a servirnos con amor y por amor los unos a los otros dentro de la iglesia de Cristo, a ser uno, a velar por el bienestar de los demás, a amarnos y a apoyarnos, a ayudarnos los unos a los otros. Entonces el capítulo 2 de Filipenses, versículo 4 al 18 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que hace en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Por tanto, del versículo 12 está uniendo al pasaje anterior. Y en el pasaje anterior estuvimos viendo la humillación
de Cristo y también su exaltación. Así que si Cristo se despojó, renunció a su gloria, renunció, él dice que se vació a sí mismo por amor, no que dejara de ser Dios, pero él no quiso esos atributos que él tenía como Dios, sino que él se hizo hombre y sufrió el desprecio de los hombres. Llevó la cruz, que era el peor castigo que se le daba a los peores criminales, y después la muerte. Se despojó completamente por amor, por cumplir con el plan redentor de Dios. Es lo mismo que espera nosotros. O sea, no es el ser evangélico o creer en el evangelio no es una cosa sencilla, sino que es algo muy serio, muy hermoso, pero muy serio y muy delicado. No es algo que se deba tomar tan a la ligera. El primer punto, entonces, de nuestra lección dice 0 murmuraciones. La palabra murmuración en hebreo significa difamador, hablar entre los dientes, manifestando disgusto por alguna cosa, hablar mal de alguien a sus espaldas, conversación en perjuicio de una persona que está ausente. Y en la Biblia encontramos algunos episodios de el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto murmurando. Ellos murmuraron cuando tenían apenas 3 días de haber pasado el Mar Rojo. Estaban murmurando porque no tenían agua para tomar. Luego, como a los 15 días, ellos estaban murmurando porque no tenían comida. Y Dios les envió maná del cielo. Luego, tenemos también la rebelión de Coré. Se levantaron contra Moisés los príncipes de la congregación. No fue el pueblo el que se levantó, sino que fueron los príncipes, los dirigentes. Estaban luchando, estaban peleando y murmurando por el poder. ¿Por qué Dios le había dado a Moisés tanto poder? ¿Por qué ellos estaban atribuyendo tanto poder? Pero realmente el llamado había sido de Dios y él sabía a quién había llamado, y lo mismo hoy, él sabe a quién llama a su servicio y quién dirige y quién no. Así que los israelitas, siempre que estaban en situaciones de conflicto, murmuraban. Se hizo una costumbre, y por eso también ellos recibieron la disciplina de Dios por ser murmuradores y no ser agradecidos. Ellos tenían un corazón muy descontento. Ahora, la actitud de murmuración es una actitud amenazadora y de mucho descontento. Estas manifestaciones de murmuración se ven en los grupos, a veces entre las organizaciones de trabajo, entre empleadores y empleados. Se observa a veces la murmuración, el descontento, el negativismo a veces de los empleados hacia los jefes. Entonces, al ver ese panorama, al ver ese ambiente de conflicto, nosotros podemos imaginarnos cómo se ve también dentro de una iglesia este tipo de murmuraciones, lo cual se ve aún peor por el hecho de ser iglesia y porque se predica el amor y la unidad de Cristo. Entonces, Dios nos hace el llamado a vivir el evangelio plenamente. Como dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Así que el amor es la base de todo en nuestra vida cristiana, y si hay amor no puede haber murmuración, y si hay murmuración es porque no hay amor, o el amor no se ha perfeccionado. Así que el reino de Cristo se edifica desde una comunidad transparente en carácter y amor. Las normas de Dios para su iglesia realmente son altas, pero son posibles debido a su gracia y a su favor para con nosotros. También Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Y el 23 dice, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para Dios y no para los hombres. O sea que todo lo que hacemos, hermanos, es para alabar a Dios. Y también Gálatas dice
Gálatas 5:15 nos advierte de ese horrible escenario que acarrea una iglesia que se conduce en la carne. Si os mordéis y os coméis, mirad también que no os consumáis. Es horrible, es feo, no es agradable, no es bonito vivir en un ambiente de murmuración. En el mundo, mucho menos en la iglesia, donde se espera que somos ejemplo para los demás y donde se espera que haya amor. Pero el ser humano, en su condición de pecado, ha expresado a través de la murmuración que cree tener la razón, pero deja ver a través de la murmuración su corazón rebelde y deja ver también una lista de prejuicios y heridas que carga por sí mismo. O sea que detrás de la murmuración hay un corazón que está herido y que está enfermo. El lamento y la queja emitidos desde un corazón murmurador son la expresión de algunas frustraciones del pasado que todavía no han sido resueltas. La persona que murmura solo piensa en sí misma, y así es como demuestra la tremenda distancia que existe entre ella y su prójimo, porque solo está pensando en ella, en su beneficio y tal vez en su gloria. Recordemos que el primer mandamiento o el mandamiento que Dios nos deja es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 15 hace referencia a la necesidad de manifestarse al mundo como irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, rindiendo toda la voluntad a Él. Brillar y alumbrar en medio de una generación maligna y perversa. O sea que si murmuramos, entonces no hay diferencia entre nosotros y los del mundo. Y nosotros somos llamados a brillar en medio de esa generación perversa y maligna. Quiere decir que si nosotros murmuramos, estamos también cayendo en la perversión y en lo malo. Y no somos llamados a eso como hijos de Dios. Por eso el tema de la murmuración es un tema muy delicado y no cabe duda que Dios lo considera así, porque por eso lo plasma en su palabra. Ahora, ¿qué debemos hacer para deshacernos de ese hábito o de ese pecado que es la murmuración? ¿Cómo podemos ser obedientes? El versículo decía que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, un paso muy importante es ser obedientes a su palabra, aunque no querramos, aunque no tengamos un deseo profundo, pero el hecho de ser obedientes luego nos puede llevar a tener el gozo por el resultado de haber sido obedientes. El segundo tema entonces de nuestra lección es una solución para el problema de la murmuración. Y el segundo tema dice: agarrarse de la palabra, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dijo Pablo, de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. O sea, que haya fruto del trabajo de Pablo y de Cristo en la vida de los filipenses. En cuanto a la murmuración, dijo un sabio, Blaise Pascal: el corazón tiene razones que la razón ignora. A veces ni la mente sabe por qué hay algunas cosas en el corazón. Pero la palabra de Dios en Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero él dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. El Señor sí puede descifrar qué hay en el corazón y qué hay en la mente, y puede limpiar lo que hay malo en el corazón. El capítulo 139 de Salmos dice: escudriña, oh Jehová, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahora, hay otro versículo también que nos llama a
a servirnos por amor los unos a los otros. Y ese es el verdadero punto. Porque si hay amor y si nosotros estamos interesados en el bien de los demás, en el bien de la iglesia de Cristo, si nosotros amamos a Cristo y amamos su obra, entonces eso se va a manifestar en el amor que nosotros podamos sentir por nuestros hermanos. Aunque nuestros hermanos a veces no sean perfectos, aunque a veces cometan errores, aunque a veces nos ofendan, pero somos llamados a amarnos y a servirnos por amor, porque de esa manera es como nosotros vamos a hacer luz. Pero ¿en dónde encontramos esto? En su palabra. En su palabra es donde encontramos la guía para nuestro camino. La palabra de Dios es nuestro gran fundamento y norma de conducta. Nos recuerda la fidelidad de Dios a través de su palabra al desear conducirnos por el camino correcto. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la palabra de Dios promete ser la guía para nuestra vida y para los cambios que necesitemos hacer. Mateo 24, 35 nos indica que la palabra tiene vigencia hoy y por siempre y es inalterable e innegociable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Segunda Timoteo 3:16 dice que el poder de la palabra es suficiente para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y también la importancia de poner en práctica lo que ella dice está escrito en Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que en la palabra de Dios encontramos la dirección que necesitamos y encontramos la salida para este problema que estamos tratando hoy, que es la murmuración. No hay mejor columna de estabilidad entonces que la misma palabra de Dios. Así que por eso el apóstol Pablo recomienda asidos de la palabra. Si la palabra de Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros vamos por el camino correcto. Y no solamente el conocerla y estar expuestos a ella, sino también el obedecerla. El tercer punto de nuestra lección dice: vivir en gozo. La verdadera vida cristiana, hermanos, debe vivirse en gozo. El gozo es una característica básica del pueblo de Dios. Así es como está instituido, así es como debe ser. Pero ¿cómo es que se alcanza ese gozo? La esencia del contenido espiritual del apóstol Pablo radicaba en que no había trabajado en vano y, segundo, que se constituía en una ofrenda personal por el carácter puro e irreprensible que representaba su vida. Estamos de acuerdo que no es fácil para ninguna persona sentirse satisfecho o gozoso en medio de las dificultades que la vida le depara. A veces no es fácil tener esa alegría, esa chispa de vida cuando estamos en circunstancias difíciles. Pero ¿cuál fue el secreto de Pablo para tener gozo en las circunstancias que estaba? En la cárcel. Él no era un hombre libre. Y no era porque había hecho algo malo, simplemente porque estaba cumpliendo el ministerio de Cristo. Y ese precisamente fue el motivo de su gozo, porque Pablo estaba en Cristo, estaba sirviéndole a Cristo y estaba sirviendo a sus hermanos. Entonces esa rendición de Pablo, esa obediencia a Dios, fue la que le produjo un gozo que es casi incomprensible. Y a veces incomprensible en nuestra humanidad cuando realmente no estamos viviendo en el espíritu, sino en la carne, porque a veces buscamos un gozo y una alegría en factores externos a Dios, pero solo en Cristo se encuentra el verdadero gozo. Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo.
El secreto de Pablo entonces para lograr la experiencia de esa condición espiritual llena de gozo, descansaba en el hecho de su fidelidad cristiana y ministerio realizado en amor y sacrificio por Jesucristo su Redentor. Porque recordemos que Pablo en la cárcel estaba en peligro, no solamente por la situación difícil de la cárcel, sino que la muerte para Pablo era inminente. Él sabía que podía morir y él sabía que iba a morir, pero había un gozo profundo en su corazón. La convicción y satisfacción de andar y servir al Señor redundan en una fe completa e inalterable que puede llevar a cada cristiano a confesar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso fue lo que llegó a decir el apóstol Pablo. No ha habido declaración alguna que sobrepase condición humana y terrenal de satisfacción como esta. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es nuestra condición para nosotros hoy en este momento? ¿Estamos decididos a vivir para Cristo? ¿Estamos viviendo para Cristo? Bueno, esa es la invitación. En medio del peligro y la persecución, el testimonio de Pablo ganó gran credibilidad y autoridad. Estaba siendo perseguido y estaba en peligro, pero su testimonio de gozo, su testimonio de dedicación, su testimonio de amor, invitando a la iglesia a que fuera unida, a que fuera humilde, a que se amaran, a que no contendieran, sino que no estuvieran hablando los unos de los otros, a preocuparse por la vida de la iglesia y por la vida de cada hermano. Eso fue lo que hizo que lo que él decía tuviera valor, porque estaba respaldado por sus hechos, por su misma vida. Entonces el apóstol Pablo, ya en el versículo 18 le dice: asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Ese gozo que yo siento, esto que yo tengo en mi corazón, porque sé que estoy haciendo lo que a Dios le agrada, quiero que ustedes también lo sientan, que ustedes también tengan ese gozo, porque el gozo en el pueblo de Dios debe ser mutuo. Yo me alegro por usted, por lo que usted hace, por su bienestar, por las cosas buenas que a usted le pasan, por su ministerio en la iglesia. Yo lo apoyo, yo le doy gracias a Dios por su vida, yo oro por usted, yo lo respaldo en oración, yo no murmuro, yo no hablo de usted y usted tampoco de mí. Ese es el gozo y esa es la unidad que Dios quiere, que todos vayamos juntos hacia un mismo sentir, y eso es ser iglesia de Cristo. Y entonces vamos a ser como luminares en el mundo, que vamos a alumbrar, y la diferencia entonces va a ser marcada, porque la diferencia que hay entre la luz y las tinieblas es como la diferencia que debe haber entre un buen hijo de Dios y una persona que necesita de esa luz para poder también brillar en medio de la oscuridad. También el versículo 17 habla de ser derramado en libación. Dice que la libación era un aceite que se derramaba después de un sacrificio que era ofrecido a Dios en el Antiguo Testamento. Y entonces Pablo mismo se considera su vida como un sacrificio, pero él está dispuesto y lo hace con gozo para que esa ofrenda de amor llegue hasta Dios por amor a sus hermanos. Y esa es la invitación para nosotros. Ese mismo gozo que tuvo Pablo es el mismo gozo que nosotros debemos tener como hijos de Dios, y así cumplir con su palabra y con lo que Él establece para nosotros. Así que, hermanos, si tienen algún comentario, si quieren dar algún aporte, lo pueden escribir ahí en sus teléfonos en este momento, y voy a dar las conclusiones para este estudio. Tomemos el desafío de renunciar a todo acto de murmuración.
Ya vimos que no es agradable ante los ojos de Dios, y en lugar de murmurar, pensemos mejor en qué podemos beneficiar a nuestros hermanos, tanto a nuestros hermanos en la congregación como a nuestros líderes, porque los líderes a veces son por ser los que llevan la carga o llevan el liderazgo de la iglesia, están dirigiendo la iglesia, son los que también más son juzgados, y a veces no directamente, sino que a manera de murmuración. Entonces pidámosle a Dios firmeza para renunciar a cualquier acto de murmuración, porque son destructivos, no son constructivos. Luego, aprendamos a confiar y descansar en la veracidad de la palabra de Dios. Dios nunca nos ha fallado en su palabra y nunca nos fallará. Y si nosotros nos tomamos firmemente de la palabra de Dios, Él nos va a dar la dirección para nuestras vidas. Y de esa manera nosotros vamos a poder vivir una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida llena de satisfacción y de plenitud. Que el Señor nos ayude, y vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ha sido expuesta a nosotros nuevamente. Gracias, Señor, por este tema que hoy hemos estudiado. Tú lo dejas ya en nuestros corazones, Señor, y te pedimos que se cumpla esa palabra, Señor, de que tú produces en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Queremos, Señor, que produzcas en nosotros el deseo de obedecerte, el deseo de ser agradables a ti, de tener siempre en mente, Señor, que todo lo que hacemos puede ser de beneficio o puede ser contraproducente para el avance de tu reino en la tierra. Así que te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser personas de carácter cristiano, intachable, Señor, sobre todo ante ti, y también que la gente en el mundo, en lugar de señalarnos, Señor, porque no somos diferentes a ellos, Señor, se den cuenta que en nosotros hay diferencias, Señor, que actuamos diferente, que respondemos diferente, porque nosotros, Señor, queremos parecernos a ti, queremos ser humildes, y estamos siempre pensando en que vivimos y nos debemos a ti, Señor, y que muchos otros deben venir al conocimiento tuyo. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a tener siempre eso en nuestro corazón. Somos luminares en el mundo, somos la luz y somos la sal de la tierra. Nos ponemos en tus manos para que tú hagas tu obra completa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole.
Queremos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración.